Bueno, entonces, muchachos, lo que pasa es que si, por ejemplo, yo tuviera aquí 2x más 4y, ¿sí? Igual a 7, por decir algo, ¿sí? En una ecuación lineal. Y aquí tenemos, por ejemplo, 3x, ¿sí? 3x menos y es igual a 4. Entonces, ese sistema de ecuaciones lineales, yo lo puedo volver una matriz escalonada. ¿Y cómo se vuelve esa matriz escalonada? Muy similar a lo que nosotros hicimos con los determinantes. ¿Sí? 2, 3, 4, menos 1. Aquí colocamos 7 y colocamos 4. O sea, en otras palabras, lo que hice fue colocar los coeficientes, ¿cierto? Y los números en un arreglo rectangular. Este es el arreglo rectangular, ¿sí? Y aquí se coloca un signo de agrupación. Puede ser un paréntesis o puede ser una llave. Pero en este caso, como lo que vamos a meter son unos sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? A la forma matricial, entonces hacemos aquí unos puntos para indicar de que en estos puntos hay un igual, ¿sí? Entonces, yo puedo expresar un sistema de ecuaciones lineales en una matriz. Y ese es el empalme entre estos dos temas. Pero el concepto de matriz, ¿sí? Tiene muchas más aplicaciones. Por ejemplo, cuando manejamos tablas en estadística, que son hartísimos números, se puede manejar tipo matrices, ¿sí? En programación lineal, que también ese es se utiliza para resolver problemas con más de dos variables, se plantean matrices, ¿cierto? Y esas matrices nos generan unas tablas que, vuelvo y repito, nos dan solución a problemas. Pero bueno, así como nosotros tenemos que este es un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2, ¿sí? Porque eran dos filas, es decir, dos ecuaciones y dos incógnitas. Las matrices también tienen una dimensión. ¿Y cuál es la dimensión? Fácil, pónganle cuidado. La dimensión no es otra cosa que el número de filas y el número de columnas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta matriz, pónganle cuidado, menos 3, ¿sí? 1 y 2. Entonces, si esto es una matriz A, ¿sí? ¿Cuál va a ser la dimensión de esa matriz? Siempre va primero el número de filas. Entonces, el número de filas sería 1, 2 y 3. Y lo colocamos acá. 3 por... ¿Y cuántas columnas hay? Solamente hay una. Y esa es una matriz. ¿Sí? Ahora, hagamos una matriz cuadrada. Por ejemplo, B. ¿Sí? Vamos a hacer otra matriz. Entonces, aquí 1, aquí 4, aquí 3 y aquí 2. Entonces, esta va a ser una matriz 2 por 2. ¿Por qué 2 por 2? Porque hay dos filas, ¿sí? Y hay dos columnas. Entonces, para que nos quede claro, este numerito, ¿sí? Que en algunos textos lo encuentran como I, es el número de filas, ¿sí? En un sistema de ecuaciones lineales sería como el número de ecuaciones. Y este numerito que está aquí, que es por, y aquí colocamos, y esto sería J, este va a ser el número de columnas, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, en este ejemplo, aquí eran 3 filas y una sola columna. ¿Listos? Vamos a otro ejemplo. Entonces, ¿por qué esto es una matriz cuadrada? Porque tiene el mismo número de filas que de columnas. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 y así sucesivamente. A ver, hagamos otra. Hagamos esta. 3, 2, menos 1, 0, 4 y 2. ¿Sí? Tenemos esa otra, llamémosla C, puede ser. Entonces, ¿qué dimensión sería esa matriz? 2 2 por, por 3. O sea, 2 por por 3. 3. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido entonces lo que es la dimensión de una matriz? Entonces, la dimensión de la matriz es el número de filas por el número de columnas, nada más.
Y entonces, ¿por qué se llama un arreglo rectangular? Pues porque todos pueden ser rectángulos, ¿sí? Pueden ser, no, todos son rectángulos. Bueno, eh, ahora vamos a entrar de una vez al grano, vamos a sumar matrices. Entonces, para poder sumar matrices, ¿sí? Hay un requisito indispensable en esa suma de matrices. Entonces, suma y resta de matrices. Entonces, para sumar y restar matrices, la única condición, ¿sí? Es que la dimensión de las matrices que se van a sumar o se van a restar sean la misma. Es decir, que si yo quisiera sumar A más B, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque tienen dimensiones diferentes. Es más, si yo quisiera sumar B más C, tampoco se puede. ¿Por qué? Porque esta es 2 por 2 y esta es 2 por 3. Entonces, para que yo pueda sumar o restar una matriz, tienen que ser de dimensiones iguales. Ahora, algo importante antes de hacer un ejemplo de suma de matrices. Eh, una matriz A, ¿sí? Y voy a hacer aquí la matriz general. Esta matriz es bueno que ustedes la tengan por ahí, ¿sí? Y entonces, pónganle cuidado. Las matrices están llenas de componentes, es decir, como de los numeritos que a su vez son los que conforman la matriz. Entonces tenemos aquí A12, ¿sí? A13, A13, y vamos a hacer 3 puntos suspensivos porque esto tiende a la matriz general N. Entonces colocamos aquí A1M, ¿sí? ¿Qué significa eso? Entonces aquí vamos, A11, A12, A13, A14, A10, A100, A1000, A1M, ¿sí? Ahora, ¿aquí quién iría? A21. ¿Por qué 2-1? Porque este 2 me representa la segunda fila y este 1 me representa la primera columna. Aquí sería A22 y aquí sería A23. ¿Sí? Y hago 3 puntos suspensivos, ¿sí? Y esto sería A2M. Ahora, yo podría colocar A31, A32, A33, así, ¿ciertos? Infinitos. Hagamos los puntos. Pero puedo tener infinito número de columnas. Entonces, no solamente de filas, sino también de columnas. Entonces, en este caso, ahora vamos a llamar a n, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, n número de filas, 1. Aquí sería AN2, ¿sí? Bueno, estoy haciendo como muy grandes esa n, esto realmente va aquí, ¿sí? Pequeñito, AN2. Aquí sería AN3, ¿sí? AN3. Y aquí por último sería ANM. Entonces, esta es una matriz general, ¿sí? Infinita de dimensión n por m. ¿Listos? Entonces, aquí es importante que ustedes vean esto. A31, por decir algo, aquí seguiría A31, ¿sí? A31 es diferente de A13. A pesar de que se parecen, no están en la misma posición. ¿Por qué? Porque este 1-3 significa que la primera fila y la tercera columna. Mientras este A3 sub 1, ¿sí? O sub 3, 1, es que es la tercera fila y la primera columna. Entonces, por eso, cuando vayamos a sumar y restar matrices, es muy importante tener en cuenta la ubicación de cada componente de la matriz. Cada numerito de estos que están acá
¿sí? Están ordenados, por eso se llama arreglo, ¿sí? Porque ya vienen, hagan de cuenta como arreglados u ordenados, ¿cierto? De manera en la cual cada uno tiene su función dentro de la matriz. Si aquí yo tengo un 4 y aquí yo tengo un -4, ¿sí? O también puedo tener un 4, pueden ser los mismos números, pero representan eh, lugares diferentes, ¿sí? Yo puedo tener aquí A23 y también perfectamente puedo tener A32. Entonces, por favor, no olviden que el primer numerito es el número de filas y el segundo es el número de columnas. Entonces, sigamos acá con la suma y resta de matrices. Vamos a hacer una suma bien sencilla. Entonces, digamos que A es igual, hacemos esto negrito. A es igual, vamos a hacer una fila de una 2 por 2. Entonces, coloquemos acá 2, 3. Recuerden que yo puedo hacer una matriz así con llaves o con paréntesis, eso es igual, ¿sí? 0 y 1. Y vamos a colocar ahora B igual a 4 menos 1, ¿sí? 3 y 2. Listo, me las estoy inventando. Vamos a tratar de hallar A más B, ¿sí? Y B más A. Entonces, póngale cuidado cómo se desarrolla eso. Para sumar matrices, ¿sí? O restar matrices, vuelvo y repito, deben ser la misma dimensión. Esta es 2 por 2 y esta es 2 por 2. Se pueden sumar. ¿Y cómo se suma? Componente a componente. Entonces, A más B es igual a 2 más 4, ¿sí? Es decir, A11 más B11. Y 2 más 4 me da 6. Y listo. Ahora, 2 más menos 1. Es decir, perdón, qué pena. 3 más menos 1. Entonces, 3 más por menos da menos. Entonces, 3 menos 1 me da 2. Ahora, 0 más 3. Simplemente me da 3. Y 1 más 2 me da 3. Y esa es la suma de matrices, muchachos. Muy sencilla. Esa es la suma de matrices. Ahora ustedes van a hacer B más A, ¿sí? Ahora vamos a sumar B más A. Entonces, 4 más 2, 6. Menos 1 más 3, 2. ¿Cierto? 3 más 0, 3. Y 2 más 1, 3. ¿Qué nos dimos cuenta acá, muchachos? Que A más B es igual a B más A. Es decir, la suma de matrices es conmutativa. ¿Listos? ¿Qué significa conmutativa? Que no interesa que se altere el orden de los sumandos, el resultado de la suma es igual. Ahora, hagamos A menos B. ¿Cómo quedaría A menos B? Como esto está grabando, muchachos, si hay algo que no entienden, pues ustedes después devuelven la grabación, ¿sí? Y ahí de pronto pues ya van paso a paso. A menos B es 2 menos 4. Entonces esto nos daría menos Menos 2. 2. Ahora, 3 menos menos 1. Entonces eso sería 4. ¿Por qué 4? Porque 3 menos, este menos es de la operación de la matriz y este menos es de la componente de la matriz B. Entonces por eso se multiplica. Menos por menos da más. Y 3 más 1, 4. ¿Sí? ¿Será que sí me quedó bien o me quedó mal? Bien. 3 menos menos 1. Entonces 3 más 1, 4. Bien. 0 menos 3. Esto nos da menos 3. Recuerden que estamos haciendo la resta. ¿Sí? Y por último, 1 menos 2 da menos 1. Y ese sería el resultado de A menos B. Pero acá sí nos vamos a dar cuenta de algo. ¿Qué pasará con B menos A? Entonces,
Vamos a hacerlo ahora. A B le vamos a restar A. Entonces, 4 menos 2 ya me da 2 positivo. ¿Sí? Porque estamos ahora a B le vamos a quitar A. Entonces, 4 menos 2 da. Menos 1 menos 3. Entonces, esto nos da menos 4. ¿Sí? Ahí lo único que hice fue cambiar el orden de las matrices. O sea, A lo pasé de segundos. Sigamos acá. 0, perdón, 3 menos 0. Pues eso nos da 3. Y por último, 2 menos 1, eso me da 1. Como ustedes se pueden dar cuenta, las respuestas son diferentes. Entonces, A menos B es diferente de B menos A en matrices. En otras palabras, la propiedad conmutativa no se aplica para la resta de matrices, pero la propiedad conmutativa sí la cumple la suma de matrices. ¿Dudas, muchachos? ¿Algo que no hayan entendido, por favor? Todo claro. Muy sencillo, es que por eso les digo, esta asignatura álgebra lineal es relativamente sencillita porque esto van a ser puras sumitas y resticas aquí en adelante. Bueno, Pero es que yo, o sea, yo lo asocio que funciona muy parecido a cómo funciona cuando uno arma matrices en codificación. ¿sí? Ya. Claro que sí, es que es más, hay una álgebra que se llama álgebra booleana, ¿sí? Y esa álgebra booleana lo que hace es recorrer todas estas reglas de lógica, ¿cierto? Y utilizar matrices. Luego también eso se trabaja con códigos binarios y bueno, eso ahí hay muchísima tela que cortar. Pero en términos generales, la suma y la resta, a ver, ¿quién me recuerda? ¿Cuál es la condición para sumar y restar matrices? Que sean de igual magnitud. Que Sí, que sean de igual, no sé. magnitud es un vector, ¿no? Bueno, magnitud es otra cosa. Aquí hablamos es de ¿qué? Dimensión. De Dimensión. dimensión. Me corrijo, dimensión, sí, señor. Dimensión, sí. Bueno, ahora, hay otro temita también muy sencillo que se llama producto escalar. Producto escalar, ¿sí? Ese producto escalar no es otra cosa que multiplicar un número por una matriz, ¿sí? Y entonces yo puedo llegar y hacer, por ejemplo, 3A. El escalar va a ser el número 3, ¿sí? Y la A vamos a hacer esta matriz. Entonces, pónganle cuidado que eso es muy fácil. Entonces, 3 por A es 3 por 2, 6. Y lo colocamos acá. 3 por 3, 9. 3 por 0 da 0. ¿Sí? ¿Por qué 0? Pues porque estamos multiplicando término a término. Y 3 por 1 da 3. Y eso es 3A. ¿Sí? Muy sencillo. Entonces, este es el producto escalar. ¿En qué consiste el producto escalar? En multiplicar un número por una matriz. ¿Y qué es lo que tiene que hacerse ahí? Pues coger el número y multiplicarlo por todas las componentes de la matriz y hacer su respectivo producto. ¿Sí? Entonces, este producto escalar se puede utilizar bastante para, digamos, operaciones con matrices. Entonces, primero vimos el concepto, luego vimos unas clases, aunque pues eso realmente es teoría, sobre eso hay mucho, pero las operaciones, que es suma y resta de matrices, ¿sí? Y producto escalar, pues eso sí ya vamos a desarrollar. Muchachos, son las 8:15, vamos a descansar por lo menos una media horita, ¿sí? Y por ahí faltando 10, faltando un cuarto, les envío el enlace. Entonces, para que hagan una pausa activa y ahorita les envío el enlace al grupo. Bueno, alguien me escribió acá, se llama matriz traspuesta. Listo, Cristian, gracias. Entonces, ahorita consulten multiplicación de matrices. ¿Listos? Que ya pasamos a multiplicación de matrices y eso es muy sencillo, igual que la suma. Bueno, entonces dejemos hasta acá la grabación.